18, de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Hace 8 días habíamos dicho que este capítulo 18 tiene 4 párrafos, y nosotros habíamos visto párrafos 1, párrafo 2, párrafo 1, lo posible de la seguridad de la salvación, párrafo 2, lo infalible de la seguridad de la salvación, párrafo número 3, vamos a ver hoy, y párrafo número 4. Vamos a leer el párrafo número 3, hermanos. Si quieren ponerle un título allí, sería lo alcanzable de la seguridad de la salvación. Lo alcanzable de la seguridad de la salvación. Vamos a leer ese párrafo y luego leeremos el 4. Ahora, quiero hacerlo rápido para que terminemos. La razón por la cual voy rápido acá, en este punto de la seguridad de la salvación, es que habíamos visto la perseverancia de los santos en el capítulo 17, y obviamente veo que pues ya con ese tema que teníamos allí claro, pues podemos avanzar un poco acá. Párrafo número 3 de nuestra confesión allí del capítulo 18 dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Habíamos visto, hermanos, párrafo número 1, lo posible de la seguridad de la salvación. Y decíamos lo posible porque sí es posible. Veamos dos extremos hace 8 días. Un extremo es que muchas personas dicen que no se puede tener la seguridad de la salvación, la Iglesia Católica y otros grupos por ahí. Y ellos dicen que es arrogancia decir que yo tengo la seguridad de la salvación. Y ellos decían que no es posible tenerla, obviamente porque parten del punto de vista humano. Si es del punto de vista humano, obviamente no se puede tener la seguridad porque uno es débil y en cualquier momento puede fallar. Veamos el otro punto de lo posible, y es que está el otro extremo de gente que dice: yo estoy seguro de la salvación, yo la tengo. De hecho, hablábamos de esa expresión salvo, siempre salvo, que aunque es correcta en el mejor sentido de la palabra, es falsa en el sentido como la han usado de esta secta Creciendo en Gracia, que ellos dicen: estoy tan seguro de la salvación, soy justificado delante de Dios, esto no lo va a cambiar nadie, de tal manera que puedo vivir como se me da la gana y no va a pasar nada. No, hermano, quien piense así no tiene la seguridad de la salvación. Sí tiene una arrogancia muy grande, de un conocimiento, pero no tiene una vivencia, no tiene la vida. Es decir, tiene un conocimiento en la cabeza de una doctrina, justificación por la fe, pero sin tener la justificación por la fe. Veamos el párrafo número 2, lo infalible de la seguridad de la salvación. Infalible es que no nos va a fallar, hermano. El creyente puede llegar a tener esa seguridad de la salvación, como lo veíamos. Hoy vamos a mirar lo alcanzable de la seguridad de la salvación, y vamos a mirarlo en 3 secciones. La primera sección tiene que ver con lo difícil para algunos de alcanzar la seguridad de la salvación. Lo difícil para algunos de alcanzar la seguridad de la salvación. Es decir, mientras que para algunos fue fácil estar seguro de la salvación, para otros no lo será tan fácil y les será difícil. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, aunque obviamente no hablamos tanto de experiencias, pero ¿cuál fue su experiencia en cuanto a este tema? ¿Usted está seguro? Por eso habíamos comenzado hace 8 días a decir que la perseverancia de los santos tiene que ver más como la doctrina como tal, mientras que la seguridad de la salvación es más subjetiva, porque depende de nosotros, ¿verdad? De cómo nos sentimos. Y obviamente, aunque hay que mirar ese punto, pero nuestra perseverancia es lo que marca, hermanos, la confianza que tenemos por la obra de Dios. Y por eso la confesión comienza diciendo: esta seguridad infalible, es decir,
hermano, esto no tiene falla. Ya el que es salvo. Si el Señor determinó salvarlo, ya esa persona es salva. Por eso dice esta seguridad infalible. Pero luego nos aclara, no pertenece a la esencia de la fe. Es muy importante esto, hermano, porque la esencia de la fe es objetiva, mientras que el hecho de la seguridad es más subjetivo, porque ya depende de nosotros. Por eso dice que esta seguridad, aunque es infalible, ella no pertenece a la esencia de la fe. No pertenece a la esencia de la fe. Y por no pertenecer a la esencia de la fe, esta seguridad, es que algunas personas, aunque son realmente salvos, ellos no se sienten salvos. Es decir, no tienen la seguridad de la salvación. Hermano, esto es impresionante. Hay gente inclusive que son verdaderamente salvos, porque han creído en Jesús, son justificados, pero ellos no se sintieron salvos, pero aún así son salvos. Porque la salvación no depende de su sentido. Por eso la confesión comienza diciendo de esa manera: la seguridad infalible, que es infalible, no pertenece a la esencia de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades. Es decir, él va a tener muchas dificultades en su vida antes de ser partícipe de tal seguridad. Por eso el punto aquí es que para algunos fue fácil, para otros no lo es tener esa seguridad, porque algunos van a decir: yo no me siento seguro, y se van a mirar a sí mismos. Hermano, la seguridad de la salvación no depende de mirarse a sí mismo, sino de mirar a quien lo salvó. Y ahí está la seguridad. Pero este concepto no lo vamos a tener, o esta seguridad no la vamos a tener hasta que no tengamos un concepto claro de la fe, de la esencia de la fe misma. Entonces, por eso para algunos es difícil, y qué bueno que la Confesión toca esto, porque otra vez, y se dan las dos cosas. Puede haber gente que está segura de que es salva, pero no tiene la verdadera fe. Como puede haber gente que está insegura de su salvación, y cada vez todos luchamos. Yo luché, yo no sé cuántas veces me arrepentí, obviamente sin tener un conocimiento muy claro de la verdadera fe, pero aún así Dios ya me había escogido y ya me había salvado, pero yo ponía en mí esa seguridad, y por eso cuando de pronto andaba como mal por ahí, en malos pasos, entonces yo me sentía inseguro, y hasta yo llegaba a pensar: bueno, el Señor viene, aquí me quedo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos hecho eso. De hecho, cada vez que un predicador venía y predicaba una campaña terrible, y yo alzaba mi mano haciendo la decisión de fe otra vez. Así muchos de nosotros vivimos. Pero obviamente no es fácil, hermano, tener esa seguridad. Para algunos sí les es fácil. Aquí tenemos por lo menos un punto. La Confesión nos manda a Hechos 16:29. Vamos a leer del carcelero de Filipos, cómo él tuvo una genuina seguridad desde el comienzo. Como tal vez usted la tuvo, desde el comienzo tuvo esa seguridad, tal vez no, tal vez después. En Hechos 16:29 leemos, dice: él entonces, es decir, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, y este es el punto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para poder ser salvo debe creer en Jesucristo. Dice, y le hablaron la palabra del Señor, porque si no le hablaban la palabra del Señor, ¿cómo iba a recibir? Dice que le hablaron a él y a todos los que estaban en la casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y note acá: y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizaron? Porque habían creído. Usted puede ver que ellos creyeron rápido. Obviamente Pablo les había dado la palabra: usted cree, ya usted va a ser salvo. Ellos creyeron, fueron salvos, y por eso se bautizaron. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero de Filipos y la familia creyeron a Dios, y esa fe les llevó a tomar un paso de obediencia del bautismo, y entonces todo esto confirmó la seguridad para ellos de la salvación. Para otros va a ser un poco difícil. Por eso en 1 de Juan 5:13 el apóstol Juan nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. La iglesia ha creído, entonces yo les escribo a ustedes que creen. ¿Pero para qué les escribo? ¿Creen en el nombre del Hijo de Dios? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ustedes creen, pero ahora les escribo para que esa creencia que tienen les lleve a tener una convicción de que ustedes tienen vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, algunas personas de entrada van a creer y van a tener la seguridad de la salvación, pero otras personas no. Y va a tocar predicarles una y otra vez, como dice aquí: estas cosas les escribo, o este mensaje les predico. ¿Para qué? Para que tengáis esa seguridad.
para que sepáis que tenéis vida eterna. Nosotros debemos saberlo, que tenemos vida eterna. Y en Filipenses 1 al 6, que lo conocemos muy bien, Pablo dice, y hay que llegar a esto, estando persuadidos. Pablo estaba persuadido, y nosotros debemos también llegar a eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, hay que llegar a esa persuasión. Pablo la tenía con relación a la iglesia en Filipos, y nosotros debemos tenerla. ¿Quién comenzó la obra? Y ese es el punto, no la comenzaste tú, la comenzó Dios. Dios comenzó una obra en tu vida, Dios comenzó la obra en mi vida, Dios comenzó la obra en nosotros, y el que la comenzó, Él la va a perfeccionar. ¿Por qué debo tener la seguridad de que soy salvo? Porque Él ya comenzó una obra en mí. Hermano, donde Dios puso la mano y dio la regeneración, esa mano lo va a llevar a la glorificación. Amén, estamos seguros. Entonces es muy importante eso. Entonces esa es la primera parte, lo que nos está diciendo es eso. Obviamente va a pasar un tiempo, muchas dificultades tal vez, pero vamos a llegar al punto donde todos vamos a ser participantes de esa seguridad. La segunda sección de ese párrafo, número 3, sería, le podemos poner el título de la seguridad es dada por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a estar seguro de la salvación? Pues esto es una obra también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplicó la obra de redención a tu vida, a mi vida, pero Él también nos va a dar ahora esa seguridad. El párrafo sigue diciendo, sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, es decir, puede alcanzar esa seguridad, porque el Espíritu Santo nos capacita aquí, dice, siendo capacitados por el Espíritu Santo para conocer las cosas que les son dadas, esas, en este caso, esa salvación que nos es dada. Como habíamos visto hace 8 días, las virtudes que hemos recibido de la salvación nos fueron dadas. El Espíritu Santo nos da esa seguridad, nos capacita para que entendamos que esa obra gratuitamente de Dios que nos ha dado, podemos alcanzar esa seguridad. Pero dice, y esto es muy importante, sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Y este es el punto. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener, hermanos, la seguridad de la salvación? Nos lo da el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de que nos lo da el Espíritu Santo, esa seguridad nos la da el Espíritu Santo, dice la confesión, la podemos alcanzar, pero sin una revelación extraordinaria. No es por una revelación extraordinaria, es decir, fuera de lo ordinario. Lo ordinario sería que nosotros recibimos por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación a través de la palabra de Dios. No es por una experiencia tuya o una experiencia mía, como que yo tuve un sueño donde Dios me dijo que yo estoy seguro de mi salvación, o yo tuve una visión y en esa visión me veía salvo, o de pronto yo sentí, ¿no?, que estoy seguro de la salvación. No, hermano. Dice la confesión claramente, y tienen que tirar eso por el suelo. Esta seguridad que vamos a tener es una obra netamente del Espíritu Santo que nos capacita, hermanos, que nos hace entender por qué realmente tenemos la seguridad, que podemos alcanzar esa seguridad, pero sin una revelación extraordinaria, más bien por el uso adecuado de los medios, y en este caso los medios de gracia. Es decir, como tú y yo vamos a tener la seguridad de que realmente somos salvos, hermano, a través del uso adecuado de los medios de gracia. La gran mayoría de las personas que se sienten inseguros de su salvación es porque no está usando los medios de gracia, que son los que nos llevan a tener una seguridad. Y aquí por lo menos tenemos este medio de gracia que hemos dicho, como el culto, el gran medio de gracia, donde se activan por lo menos 8 medios de gracia. Pero usted diariamente, hermano, usted está dentro de la salvación porque tiene comunión con el Señor en oración, porque usted lo adora a Él en su casa también, porque usted lee, estudia la palabra de Dios, hermano, porque usted comienza a obedecer todo lo que Dios comienza a demandar en su palabra, y estos son los medios de gracia que Él nos da en cuanto a la seguridad. Entonces, la seguridad depende de la obra del Espíritu Santo en el creyente, y no de algo extraordinario, sino del uso adecuado de los medios de gracia. Romanos 8, 14, 16, también lo veíamos hace 8 días, pero miremoslo un momento. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hace 8 días dejamos claro ese punto. Solamente quienes son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero otra vez
no son guiados de una manera extraordinaria, sino que son guiados, hermano, por medio de la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el mundo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y luego dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Lo dejamos claro, lo hace por medio de la Escritura. Amén. Es por medio de la palabra. Cuando usted escucha el mensaje, cuando usted escucha el evangelio, cuando usted está estudiando la palabra, cuando usted tiene esa comunión con Dios en su devocional, el Señor, allí el Espíritu Santo le está dando a usted esa convicción plena de que es un hijo de Dios, o también lo está redarguyendo del pecado para que se arrepienta, para que nos arrepintamos. En 1 de Juan 4:13 leemos, porque las cartas de Juan, en este caso 1 de Juan, hermano, fue escrita para la seguridad. Fue escrita para que el creyente tenga la seguridad de la salvación. Y en 1 de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que pertenecemos, que permanecemos en Él, o en esto conocemos que somos de Él o que somos salvos, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Pues porque nos ha dado su Espíritu. Ya Pablo lo decía en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu, pues no es de Él. Hermano, nosotros sabemos que somos de Él porque nos ha dado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una manera de saber que nos ha dado el Espíritu Santo es porque usted está capacitado para hacer las cosas espirituales. Porque si no, hermano, no. Hay gente que puede venir a una iglesia reformada y cree que es regenerado, pero él no puede hacer nada espiritual. Es más, todo lo carnal sí lo hace. Es un pecador y vive como vive el mundo, aunque venga a una iglesia, pero si él no puede orar, si él no puede leer la palabra, si un mensaje como esto no lo puede entender, hermano, no tiene el Espíritu Santo. Porque el único que nos da la capacidad es el Espíritu Santo. Él es el único que nos da la capacidad para entender la palabra, nos hace claro el mensaje y luego nos hace ir a una práctica de obediencia. Hebreos 6:10, perdón, hasta el 12. Nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, y este es el punto de nuestra responsabilidad, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, hermano, cuando una persona fue regenerada, fue dotada por el Espíritu Santo y esa persona comenzó a comprender la doctrina del Señor y esa persona ahora va a seguir comprendiendo, entendiendo, esa persona va a tener un movimiento en su vida espiritual de crecimiento, no se va a quedar estática, ni va a decrecer. Saber que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas es cuando también usted ha cometido un pecado y usted, ahora lo vamos a ver, pero nos sentimos débiles y vemos la necesidad de ir a Dios, hermano. Y entonces cuando vamos a Dios, vamos a ver ese crecimiento. Dice que, pero es importante que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es un progreso en la vida cristiana. ¿Para qué esto? Para plena certeza de la esperanza. Es decir, ¿cómo yo voy a tener la seguridad de mi salvación? Bueno, pues esforzándome a crecer en estos medios de gracia. Dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted puede ver que estos versículos de alguna manera están tirando por el suelo el libertinaje. Y están tirando por el suelo aquellas personas que dicen, yo soy salvo pero puedo vivir como quiero, o yo soy salvo pero no se ve progreso espiritual, o yo soy salvo pero no pasa nada en mi vida diariamente, sigo siendo el mismo del año pasado. Pues hombre, habría que examinarse si realmente es salvo, porque déjeme decirle que Dios no nos va a dejar quietos. Si usted verdaderamente tiene la salvación, si usted puede estar seguro de la salvación, el Espíritu no lo va a dejar quieto, sino que usted va a seguir. Dice, no se haga perezoso, sino que voy a ser solícito hasta el fin. Ya lo hemos visto otra vez, pero leamos una vez más 1 de Pedro 1, 5 al 10. Porque 1 de Pedro 1, 5 al 10 nos habla que si bien es cierto que hemos recibido esas gracias de Dios que nos ha hecho ser participantes de su naturaleza divina, también nosotros debemos poner un empeño en eso. De pronto a algunos no les gusta esto porque la gente cree que, sí, Dios comenzó en mí la obra, sí, Él la va a perfeccionar, sí, pero Él lo hace a través de nosotros. El Señor sí va a perfeccionar esa obra en nosotros, pero requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, de nuestro empeño, de la mortificación del pecado a diario y de procurar un crecimiento espiritual.
Primera de Pedro 1:5 lo dice. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe. ¿Ve? Ya tengo la fe. Dios me la dio. Dios me dio la fe. Obviamente, por medio de su Espíritu, a través de la palabra, me dio la fe. Pero ahora dice que ya tengo la fe, pero debo añadir a esa fe virtud. A la virtud debo añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahora note acá, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí va la expresión? Y abundan. Están en vosotros y abundan. Hermano, ¿dónde se puede perder la seguridad? Porque esto no está y no abunda. ¿Dónde podemos tener la seguridad de nuestra salvación? Porque esto está y abunda. Si estas cosas están en vosotros y abundan, que ese es el énfasis que está haciendo acá, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, un creyente verdadero no va a estar ocioso. Un creyente verdadero no se puede estar cómodo. Un creyente verdadero va a estar creciendo, va a tener un anhelo cada día de conocer más. Arrancamos en este estudio ahora con el libro del pastor Paul Washer de aprender el conocimiento de Dios, y cuando terminemos ahora, ¿qué sigue? Hermano, y así vamos a estar hasta que el Señor nos llegue a su presencia. Nunca vamos a graduarnos, aquí no hay un título de grado de que ya llegué. No, hermano, aquí tenemos que seguir. Nunca un culto, hermano, puede ser repetitivo. Nunca un culto, usted puede venir aquí y puede ser algo monótono. No, yo llegué allá y no pasó nada. Tiene que pasar algo. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Venir al culto acá, cada culto, cada reunión, hermano, es para crecer, para progresar en la vida cristiana. Y si no, no estamos haciendo nada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿para qué todo esto, hermanos? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Lo notó? Nosotros nos toca y debemos procurar hacer cada día más firme. Aquí sería una convicción de nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuál es la garantía de que no vamos a ceder? No vamos a cederle un milímetro al diablo, a este mundo, ni a nuestra carne, haciendo estas cosas, permaneciendo en estas cosas. Porque si no permanecemos, hermano, ahí está entonces el caos de la vida espiritual, y ahí puede venir la inseguridad de la salvación. Sección número 3 de este capítulo número 18 del párrafo número 3, sección número 3, sería la responsabilidad del creyente para su seguridad. Aunque ya lo habló, pero aquí lo amplía un poquito. Dice, y por eso es el deber. Si quiere, subraya en su confesión el deber, porque es la responsabilidad que nos toca. Y por esto es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Ya como lo hemos leído ahora, para hacer firme llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz, un corazón que está lleno de paz, un corazón que está lleno de gozo en el Espíritu, sea ensanchado también en el amor y en la gratitud a Dios, es decir, una vida de amor, una vida de gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, es decir, su deber de su obediencia, hermano, es alegre. Dice, y de esta manera entonces son los frutos propios de esta seguridad. Es decir, la seguridad de la salvación tiene unos frutos, y ahí lo está diciendo. Pero mire cómo termina. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Y permíteme, comienzo por esa última parte del libertinaje. La diligencia del creyente o su responsabilidad evitará caer en el libertinaje del cual somos acusados por tener dicha seguridad. Yo he sido acusado, hermano. Ahora ya no tanto, porque cuando comencé sí fui muy acusado. Ahora ya no, porque ya ni tengo relación con estos pastores antiguos, amigos míos. Pero cuando yo comencé a tratar de llevarles la palabra a estos amigos míos, líderes o pastores anteriormente, inmediatamente me decían, o sea que usted ya salvo, siempre me llegaban ahí. Interesante, y con mi esposa tenemos en la casa anterior donde estábamos, con el vecino del lado, una vez comenzamos a charlar con él, y él estaba como incómodo, yo trataba de hablarle, y entonces inmediatamente se me fue
por ahí y me dice, ya, o sea que usted está seguro. Y digo, claro, mire la palabra, o sea que usted puede ir y pecar y hacer lo que se le dé la gana porque está seguro. Y digo, pero espera, yo no estoy hablándole así. Yo no le estoy diciendo eso. Es decir, hermanos, hay una acusación ya premeditada, ya predispuesta en contra de esta doctrina, en contra de la gracia. Yo les dije a ustedes que antes de comenzar esta iglesia yo tenía mucha lucha con lo de la gracia, porque yo amaba la doctrina de la gracia y me metí con la doctrina de la gracia y comencé a tener problemas desde allá, hasta que conocí realmente la doctrina de la gracia. Pero meterse uno y entrar nosotros en esta parte de la seguridad de la salvación, de la doctrina de la gracia, de decirle a la gente que el Señor ya lo hizo, que yo estoy seguro de la salvación, automáticamente la gente lo ataca a uno de libertino. Y por eso quiero comenzar por ahí. Dice que esta seguridad, hermanos, y obviamente una seguridad con fruto, una seguridad con perseverancia, una seguridad con una vida santa, evitará precisamente que nos acusen de ser libertinos, como dice Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Claramente la Escritura dice, y obviamente nos tiene que advertir, es que nosotros hemos sido libres del pecado. El Señor nos libró, hermanos, hemos sido salvos, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Si morimos ahora vamos para el cielo, estamos seguros de esto, tenemos la vida eterna. Pero esta seguridad no tiene nada que ver con un uso libertino. Quien piense que puede vivir en pecado, quien piense que puede vivir una vida cómoda, sin perseverar, sin buscar a Dios, hermano, no tiene dicha seguridad. Quien piense que puede vivir como se encuentra, sin un cambio en su vida, esa seguridad realmente de la salvación está equivocada, porque la seguridad de la salvación radica en que el Espíritu de Dios está en nosotros, está actuando en nosotros, está obrando en nosotros, está produciendo en nosotros los frutos que son de Él. Si no son producidos en nosotros, entonces mi seguridad está errada. Por eso, esta gente de Creciendo en Gracia y otras iglesias por ahí hablan de esto. No, usted ya fue salvo, viva como quiera. No, hermano, quien dice eso no conoce esta parte. Nosotros hablamos de una seguridad de la salvación, pero hablamos de una perseverancia de los santos por la preservación de Dios, pero hablamos de una responsabilidad que nos compete a nosotros. Así que los frutos de dicha seguridad son los que da el Espíritu Santo y la obediencia. En Romanos 15:13 leemos lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es decir, el que cree va a tener esta esperanza, va a estar lleno de gozo, de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Si bien es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda allí en ese creer y nos da gozo, pero debemos abundar, hay una abundancia que debemos tener. O como dice Tito 2:12 al 14, Tito 2:12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, eso lo tenemos claro, a todos los hombres. Pero note acá, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto es una renuncia de aquel que ha sido llamado, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras sino la obediencia a los requerimientos de Dios en su palabra? Entonces, hermanos, a nosotros nos toca, y bueno, porque estamos viendo la carta a los romanos los miércoles, y ya vamos en el capítulo 12, y decíamos que la base para tener una vida de obediencia, habíamos dicho que Romanos del 1 al 11 es la doctrina, pero para vivir en esa doctrina, ahora en la práctica se requiere de un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, es decir, es el culto más importante que debemos ofrecerle a nuestro Dios, es nuestra vida como un sacrificio que a Dios le agrade, no solamente en el culto del domingo, sino donde estamos, en el trabajo, en el estudio, que nuestra vida sea grata delante de Dios. Ese es el sacrificio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y dice el apóstol Pablo, no moldeándonos al sistema del mundo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Es la única manera.
Nosotros tenemos que sacarnos el molde del mundo totalmente y venir y tomar el molde de Dios que nos ha dado a través de la palabra. ¿Y cómo lo hace? Renovando nuestros pensamientos cada día a través de la palabra. Es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, esa seguridad obviamente la podemos tener, nos la da el Espíritu Santo, evita que seamos libertinos por la responsabilidad que cada uno de nosotros va a manifestar. Ahora, párrafo número 4. De esta confesión para terminar este capítulo. El párrafo número 4 lo podemos llamar lo variable de la seguridad de la salvación. Veamos, hermanos, que si bien es cierto que algunos pueden tener la seguridad rápida, otros se va a tardar un poco, pero también vamos a ver esa variedad de esa seguridad en diferentes hermanos y lo vamos a ver por qué. Vale, todo el párrafo y luego lo trato de dividir por lo menos en 2 sesiones. Dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes. Y me gusta cómo comienza, de los verdaderos creyentes, porque hay seguridad en falsos. Puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Y aquí voy a hablar de 4 maneras. Por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Esa sería la primera parte que vamos a manejar. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios. Esto no se va a perder, y de la vida, de una vida de fe, ni de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por las cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Lo que nos dice aquí, lo variable de la seguridad de la salvación, sería el título de este párrafo número 4. Pero esa variable en cada uno de nosotros depende de nosotros ahora. Y entonces por eso las primeras 4 secciones de este párrafo nos va a hablar de dicha seguridad. Puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida. Usted ahora está seguro de la salvación, pero mañana puede estar zarandeado. ¿Será que sí? ¿Será que no? Usted está seguro de la salvación, pero mañana puede ser disminuida. Ya no me siento tan seguro. Usted está seguro ahora, pero puede ser que sea interrumpida y de repente usted diga: no, ya no tengo ninguna seguridad. Ahora, ¿por eso usted no es salvo? No, usted es salvo. El verdadero creyente es salvo a pesar de esa variable que le pueda llegar en su diario caminar. Así que vamos a mirar estas sesiones del 1 al 4. Nos habla de que dicha seguridad puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida. Dice la confesión: la seguridad de la salvación que tenemos, obviamente, los verdaderos creyentes, puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Hay 4 maneras. Y aunque la confesión allí usted tiene muchos versículos, yo traigo uno nomás, o por lo menos 2 para avanzar. Número 1, ¿cómo puede ser zarandeada, cómo puede ser disminuida o cómo puede ser interrumpida esa seguridad de la salvación en algunos momentos? Porque a usted le ha pasado, a mí me han pasado. Número 1, por negligencia en conservarla. Es lo primero. Dice: por negligencia en conservarla. Puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Primero, por negligencia en conservarla. Y Hebreos 6, 11 al 12 nos da la clave. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hermano, míreme, la vida cristiana es trabajo. Es responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Trabajar en nuestra vida espiritual requiere de ti y requiere de mí. Tu responsabilidad y mi responsabilidad requiere trabajo, que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. La misma, hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Es decir, ¿qué es lo que me va a dar a mí la seguridad de la salvación? El permanecer, el mostrar esa misma solicitud, a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y como decíamos, 2 de Pedro 1, pero ahora el versículo 10 no más, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que va a evitar que yo caiga en algún pecado, en algún desagrado de Dios, hermano? Permaneciendo, haciendo las virtudes que Dios me dio, añadiendo a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, paciencia, amor. Todo esto es un añadir que me toca a mí diariamente, usando los medios de gracia, no siendo flojón en los medios de gracia. Yo todavía me enojo, solo que no lo manifiesto ahora tanto como al principio, pero yo veo y me falta un hermano y a mí me da algo. Y más cuando no me dicen. ¿Usted sabe que aquí hay gente que es rebelde? En serio, hay gente aquí que es rebelde, porque yo les he dicho más de una vez, cuando falte algún culto, por favor, déjenme un mensaje. Si no lo alcanzo a ver, al final lo veo. Ahí ya en el WhatsApp ahorita alcancé a ver 2 mensajes. Pero hay algunos hermanos aquí que no vienen y no es porque me tengan que rendir cuenta a mí, yo por lo menos quiero saber qué está pasando. Además porque hace parte, hermanos, de la membresía, ser responsable los unos de los otros. Pero cuando yo veo que un hermano falta al culto, hermano, está perdiendo 8 medios de gracia. Y yo no sé si usted ya lo entendió, pero es que el venir al culto no es ir por ir. Yo falto a un culto, hermanos, y esos medios de gracia que Dios tenía disponibles para habilitarme a mí, para que yo viva la vida cristiana ahora con mayor peso esta semana, ya no lo tengo. Y si no lo tengo, hermanos, usted va a decir, claro, yo lo oro en mi casa. Sí, claro, pero ¿para qué Dios dejó la iglesia? ¿Para qué Dios dejó de congregarnos, hermano? No es lo mismo usted en su casa, haciendo su devocional, que estando aquí con nosotros. Mire, el solo hecho de usted venir y sentarse aquí, el solo hecho de usted estar rodeado de los hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo, ese solo hecho ya hace un medio de gracia que usted es habilitado. Hay una capacidad espiritual que Dios nos permite aquí solamente por congregarnos. Ahora, cuando oramos juntos, cuando participamos de la comunión juntos, cuando nos estamos a escuchar la palabra juntos y Dios nos está hablando a través de un pasaje y estamos todos metidos allí, ¿cómo Dios nos está dando a través de ese medio de gracia y nos está capacitando para que nosotros, hermanos, no desmayemos? Por lo general pasa eso, una persona se afloja y después se sigue aflojando. Por eso, hermana Virgelina, qué bueno verla aquí con nosotros. Y gracias, hermanos, a aquellos que se dispusieron y dijeron, vamos a hacer algo por la hermana Virgelina. Hoy ya comenzó un hermano y gloria a Dios por eso. Dios lo va a bendecir, introducir a otro y así, hermana. Mientras tenga la salud, ya estaremos para que usted pueda venir. Amén, hermanos. Se alegran de ver a la hermana Virgelina con nosotros, ¿verdad? Qué bendición. Número 2, por caer en algún pecado. ¿Qué hace que se pierda de alguna manera la seguridad de la salvación? ¿Qué hace que la seguridad de la salvación en mí sea zarandeada, disminuida e interrumpida? Pues por caer en un pecado. Dice la confesión, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu. Todo pecado que tú cometas o que yo cometa, independientemente de cuál sea, sabe que hay pecados, obviamente, a la sociedad mayores y más groseros y más escandalosos, pero cualquier pecado que cometamos, hermano, aquí dice la confesión, hiere nuestra conciencia, contrista al Espíritu Santo. Y al ser esto así, obviamente la persona se va a sentir disminuida en su seguridad. Señor, ¿será que sí? ¿Será que soy tuyo, Señor? ¿Por qué cometí este pecado, Señor? ¿Será que...? Y hay muchos que hasta han corrido a arrepentirse otra vez. Bueno, toca hacerlo, obviamente, pero se pierde esa seguridad. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando veamos más adelante uno de los atributos de Dios, es que Dios es impasible. La impasibilidad de Dios, es decir, Dios no tiene pasiones como nosotros. Así que es bien difícil que Dios se entristezca. Dios no se entristece, Él es perfecto y en Él no hay tristeza. Pero más bien lo dices por nosotros, hermano. No contristéis al Espíritu Santo. Yo he entendido aquí, el Espíritu Santo va a manifestar una tristeza a tu vida y a mi vida. De hecho, conmigo ha sido así. Yo a ustedes les he dicho, hay veces que me siento mal, como triste, digo, pero ¿qué pasa?
y miro mi vida, estoy falto de oración, hermano. Voy a orar, hermano, y sale uno muy lleno, con una paz, hermano. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero deje usted de orar y verá, hermano, el Señor. O cometa un pecado, el Espíritu Santo le va a manifestar esa tristeza inmediatamente. Pero si alguien peca y no percibe esa tristeza del Espíritu, revísese su vida, porque entonces usted no es regenerado. Solamente los regenerados, los que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, cuando pecamos podemos sentir la tristeza en nuestro ser del Espíritu Santo que nos la manifiesta. Y qué bueno esto, hermano, ¿sabe? A mí me gusta, y me gusta esto, y me gusta que el Espíritu Santo nos haga sentir su tristeza, porque de esa manera tenemos por lo menos un aviso. Amén. Es como, ¿cómo se llama? Un sensor a nuestra vida. Es como esa, para que nuestra conciencia esté despierta, hermano, y corramos. Pero algunos ya han perdido hasta el sensor. Terrible eso, ¿no? Ya pecan y como que no les importa. Y miren lo que le pasó, y esto es así porque le voy a mencionar solamente 3 versículos del arrepentimiento de David en el Salmo 51. En el Salmo 51:8 David dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué había perdido? El gozo, había perdido la alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué había pasado con su vida? Sus huesos se habían abatido, se sentía abatida su vida espiritual. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ya no sentía el sustento del espíritu y había perdido el gozo de la salvación. Como decimos, hermano, un verdadero salvo jamás perderá su salvación, pero sí perderá el gozo de la salvación cuando entre en pecado. Lo va a perder y lo va a perder y lo va a perder y no se va a sentir bien hasta que no vuelva otra vez en armonía con Dios. Versículo 15: Señor, abre mis labios. Hermano, ¿sabe usted que el pecado cierra los labios? ¿Por qué mucha gente no puede orar? Cristianos y no pueden orar y no tienen que orar. Cristianos y no pueden cantarle al Señor, no pueden alabar al Señor. Sus labios se han cerrado por un pecado. Y también dice aquí: y publicará mi boca tu alabanza. Es decir, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué es lo que hace que nosotros continuamente alabemos al Señor? Lo adoremos, lo expresemos, hermano, a una vida que tenemos con Dios. Pero si hay un pecado va a hacer entonces que nosotros perdamos el gozo de la salvación. Número 3, por alguna tentación fuerte. Dice acá: por alguna tentación repentina o fuerte. Puede ser que llegue una tentación y nosotros comencemos, no que caigamos, pero puede ser que comencemos como a, ¿cómo se llama eso? A atesorar eso. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Una tentación y luego como que empieza como a saborearla, hermano. Eso es peligroso. Entonces eso también va a hacer que nosotros podamos perder el gozo de la salvación. En el Salmo 35 al 7 da la idea. Salmo 35 dice: porque un momento será su ira. Habla de la ira de Dios en un momento dado, pero su favor dura toda la vida. Aunque el favor de Dios, hermano, dice aquí este salmo, dura toda la vida, pero por un momento nos puede manifestar la ira de Dios. Luego dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa noche que dura el lloro puede ser una situación en nuestra vida. La Convención de Fe lo toma como una tentación repentina. Luego dice: mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. O sea, cuando uno está como bien, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero luego dice: escondiste tu rostro, fui turbado. Hermano, Dios es tan santo, tan puro, y nosotros somos sus hijos, pero cuando un hijo peca, el Señor automáticamente nos va a permitir una oscuridad. Dice acá: va a esconder el rostro. Y en el momento que Dios haga eso, nosotros somos turbados. Por eso, hermanos, ¿cómo sabemos que realmente somos cristianos? Y yo sé que esto sonará como un contraste aquí, como algo paradójico. ¿Cómo yo sé que realmente soy cristiano? Porque a diario estoy viendo el pecado en mi vida. Porque Dios me está mostrando su pecado. ¿Pero por qué me está mostrando su pecado? Por la santidad que estoy viendo en Él. Cuanto más santo puedo yo ver a Dios, más pecador me vuelvo. Bueno, no me vuelvo, me doy cuenta que soy más pecador. Mientras más vea la santidad de Dios, más pecador me voy a ver.
Y entonces me voy a turbar de alguna manera. Dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Pero aquellas personas que son cristianos y viven en un pecado y cometen pecado y no se turban y no les pasa nada, eso es peligrosísimo. Así que como sabemos que usted es un verdadero regenerado, hermano, porque usted casi a diario le llora al Señor, Señor, yo soy de lo peorcito, ¿no? Yo así le digo al Señor muchas veces, Señor, ¿por qué me escogiste a mí para predicar tu palabra? Pero yo soy de lo peor, Señor. Yo no puedo con mi mente, esta mente, hermano, vuela mucho. Mi esposa muchas veces me dice, pero ¿qué está pensando? No solamente lo malo, sino que muchas veces me pasa lo del hermano Jackson. Me quiero meter por allá, tan hondo, y me voy por allá y pienso cosas que a veces me asusto. Y hace unos meses para acá estaba entrando un poquito de ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Por pensar tantas cosas a veces. Pánico. ¿Qué, pastor? Sí. Tuve unos estaditos pequeños, pero los tuve de pánico por pensar cosas más allá de lo normal, hermano. No sé, puede ser eso, pero yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el Espíritu Santo, obviamente en la palabra que uno va conociendo, le va a manifestar esa santidad, al punto que cualquier pecadito, hermano, que usted cometa, qué bueno que esté ahí, hermano, que se prenda ese bombillo inmediatamente y que sintamos la tristeza del Espíritu Santo para ir a arrepentirnos. Amén. Porque si vivimos y no le pasa nada en el día y usted llega aquí el domingo, yo no pequé esta semana, ay, hermano, ay, mi amado hermano, no sé si llamarle hermano o no. Y número 4, por retirarles Dios la luz de su rostro. Y así dice la convención, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen. Note, Dios le permite aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Dios les permite que caminen en tinieblas y no tengan luz. ¿Cómo? Sí. Mire, hermano, yo sé que esto es de pronto no es tan fácil de digerir, pero puede ser que Dios Él mismo preparó algo para ti que es adverso, o puede ser que por tu irresponsabilidad y por yo ser irresponsable caí en una de estas situaciones. Fue mi responsabilidad y yo caí, pero aún así, ya metido allá, Dios lo permitió. Sea que fue Dios o sea que fue tu irresponsabilidad, pero ya una vez metido en el asunto, Dios lo permitió con un propósito. Dios te permitió en tu vida una oscuridad, Dios te permitió en tu vida un pecado, Dios permitió en tu vida una enfermedad, Dios permitió en tu vida una catástrofe, algo difícil, porque Él tenía un propósito. Y el propósito aquí es retirarle la luz de su rostro por un tiempo. ¿Cómo? Al más santo de los santos, si es que hay alguno, pues, al más creyente de los creyentes, si es que hay alguno, en algún momento Dios puede permitirle cierta oscuridad de cualquier manera porque tiene un propósito. Y entonces la confesión nos permite Isaías 50:10, que dice, Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Alguien que teme a Jehová, uy, sí, Señor, lo hay. Entonces, y oye la voz de su siervo, es la pregunta que hace. ¿Lo puede haber? Claro, puede haber una persona que teme a Jehová y que oye la voz del profeta, en este caso. Luego dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién teme a Dios? ¿Quién teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? Bueno, en algún momento él va a andar en tinieblas y él va a carecer de la luz, pero ¿qué va a hacer en ese momento? Él va a aprender a confiar en Dios y se va a apoyar en Dios. Es decir, no es garantía ni para ti, ni para mí, ni para ningún cristiano, por muy santo que parezca aquí, hermano, que Dios no le permita caminar en una oscuridad o una tiniebla, donde Él eventualmente le va a retirar su rostro. Por lo menos eso era lo que sentía Job. Acuérdese de Job, usted busque una imperfección de Job. De entrada no la encuentra, pero al final la vamos a ir encontrando en la manera como él habla. Miren lo que dice Job, el capítulo 29. Déjenme, yo le leo del 1 al 5. Job 29, del 1 al 5 dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, note lo que dijo Job, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba?
Él está mirando atrás y dice, aquellos días cuando Dios me guardaba. Ahí, ¿qué está diciendo de antemano? Ahora ya no. Ahora ando en una oscuridad. Luego dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Es decir, en aquellos días Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Es decir, me iba a maravillas, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. La luz de Dios estaba conmigo y yo iba en la oscuridad, pero ahora no lo siento así. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. En mi tienda estaba el favor de Dios, pero ahora ya no lo veo. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, ahora ya no lo veo. Y mis hijos alrededor de mí, y allá no los tengo. ¿Se acuerda que Job está hablando en un momento, una catástrofe que le llegó? Y cuando usted mira, ¿pero por qué le pasó esto a Job? No, Satanás lo pidió. Como Satanás le pidió a todos los discípulos para zarandearlos. Como le dije hace 8 días, puede ser que Dios, y yo tengo miedo ahí, me da temor, puede ser que Satanás venga donde Dios y pida, yo quiero zarandear al pastor Orlando, y Señor, por favor, no lo permitas. Pero si Dios lo permite, va a venir el diablo y me va a hacer conmigo lo que quiere. Y en ese momento de oscuridad yo puedo hasta llegar a pecar, y Dios me retira, o por un momento su rostro, su luz me la retira. Pero no puede ser un pecado, puede ser una enfermedad. ¿Cuántos de aquí han tenido enfermedades y en esos momentos, por algún momento Satanás, como le dijo la mujer a Job, maldice a Dios y muérete? ¿Cuántas veces ha venido a nosotros de pronto esa mentalidad? Todo lo que yo he hecho y mire lo que pasa. Pero si te serví, Señor, pero si hice lo otro. Por eso tú no debes pretender que la vida espiritual, aunque no me quiero contradecir en lo que dije aquí, pero que depende de tu obra. Tú y yo somos responsables y vamos a mantenernos fieles, pero no es por lo que nosotros seamos y hagamos, depende de Él, hermano. Si Dios quiso permitir en ti un problema, una oscuridad, es con un propósito, y Él sabe por qué, hermano. Algo va a sacar de ahí. Pero ¿sabe aún qué es lo que yo puedo ver en todos los textos que leía de esta parte? Es que ahí yo voy a aprender a confiar más en mi Señor. Es decir, quien tiene la seguridad de la salvación, a pesar del pecado que haya caído, a pesar del problema que haya tenido, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación más paupérrima que tenga, hermano, pero si esa persona es un verdadero creyente, no va a perder la seguridad de la salvación. Al contrario, él se va a agarrar más de Dios. Esa es la idea, que en el momento más crítico de su vida aprenda a confiar más en Dios. Porque por la fe y la promesa dice que aquellos fue que pudieron vencer. Y termino con la sección 5 de este párrafo 4. La fe, o el hecho de ser hijos de Dios, jamás se perderá. Mire cómo termina. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe. A pesar de esta oscuridad, a pesar de estos problemas, ellos nunca van a perder, nunca van a quedar destituidos de la familia de Dios, nunca van a perder la fe. Va a estar en ellos siempre. ¿Qué va a estar en ellos? De la vida de fe, nunca lo perderán. De aquel amor de Cristo y de los hermanos, no lo van a perder. De aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, no lo van a perder. Por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida. Si alguno perdió la seguridad de la salvación, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Un creyente verdadero, genuino, aunque puede perder, se puede oscurecer por un momento la seguridad de la salvación, dice que totalmente no la va a perder. Él la va a recuperar, hermano, pero totalmente no la va a perder. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de él permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios es nacido de Dios. ¿Cuál es el punto? La simiente de Dios. Y en este caso podemos hablar del Espíritu Santo, que es lo que venimos hablando. La simiente de Dios permanece en él. Y esa es la garantía. Y no puede pecar, es decir, no puede permanecer en ese pecado porque Dios no lo deja. O como dice Lucas 22, 31, 32, yo lo he mencionado, pero ahora se lo voy a traer la experiencia de Pedro. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo le decía hace 8 días que yo le digo: Señor, por favor, que no vaya a ser yo,
acá. Yo no sé qué es que el diablo me vaya a zarandear porque Dios le dé permiso, pero aquí pasó así. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero mire, el Señor dice, pero yo he rogado por ti, la intercesión de Dios, de Jesús. ¿Qué ha rogado? Que tu fe no falte. Él no rogó para que no fuera zarandeado. El Señor rogó para que la fe no me faltara en medio de esa zaranda. Hermano, tú y yo vamos a pasar por problemas, por dificultades, por adversidades. Va a llegar el momento donde el mundo se nos va a caer. Pero el Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. La fe no va a faltar. Del verdadero creyente la fe no va a faltar. A pesar de lo que le venga, la fe no le va a faltar. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, tú vas a volver. Eso es lo que le está diciendo. Vas a volver. Y Romanos 8, 35 al 39, que lo cantábamos ahora aquí en una canción. Hasta seguridad. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Yo sé que a alguien le ha servido este pasaje en este momento de crisis, ¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios. Concluyo con estas aplicaciones. Número 1, debemos procurar hacer firme nuestra vocación y elección. No es nuestra responsabilidad. 2, debemos practicar el autoexamen periódicamente. Y hermano, aunque no me gusta pensar de esta manera, pero la Santa Cena tiene uno de esos propósitos, que nos examinemos nuestra vida espiritual. Y qué bueno que podemos participar cada 8 días, saber que vamos al culto y nos examinamos nuestra vida espiritual con la Santa Cena. Número 3, debemos estar agradecidos con Dios si ya tenemos la seguridad de la salvación, pero atentos a conservarla, pues sabemos que puede ser debilitada por múltiples causas. Agradecidos con Dios porque estamos seguros de la salvación, pero puede ser debilitada. Entonces tenemos que tener cuidado. Y número 4, debemos pertenecer a una iglesia bíblica para ser fortalecidos en fe, con el propósito de no desmayar. Solamente en una iglesia bíblica donde se predica la palabra de Dios podemos ser fortalecidos en fe. Y termino con 2 de Pedro 3:18, para que no caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea la gloria y ahora y hasta la eternidad. Para que no caigáis en el error de los inicuos y todo esto, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Oremos.